Bien, entonces, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Hablamos de submódulos, ¿no? Ok. Pues básicamente me gustaría dar una pequeña definición, ¿no? Que es una cosa parecida a los ideales. Bueno, ya sabemos que el equivalente de los módulos en anillos son los ideales, ¿no? Entonces, bueno, los submódulos, perdón, mejor dicho, del anillo como R módulo, pues uno es el módulo de R, y solamente así, pues N es, bueno, lo voy a poner I otra vez, y es ideal, ¿no? Es eso básicamente la idea. Vimos que, pues dependiendo de dónde tome los escalares de mi módulo, pues uno se puede hacer ciertas preguntas, ¿no? Que por cierto, ya la tarea, hoy la ya me dediqué a eso. Entonces, a ratito se las subo. Pero bien. Entonces, ok. Pero bueno, hay ciertos módulos y anillos en general, ¿no? Que podemos estudiar a través de los módulos, por ejemplo. Una pequeña definición es que si R es anillo, ya a veces ya no voy a poner que R es un anillo como uno, ya lo vamos a dar por hecho, y M un R módulo izquierdo, ¿no? Entonces decimos que M es simple si sus únicos submódulos son el cero, que siempre sabemos que es, y el total, ¿no? Entonces, nos vamos a adaptar a los simples. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes conocen que sean simples? De hecho, bueno, si R es anillo, bueno, como R es anillo, perdón, si R es tal que sus únicos módulos, bueno, ideales, ya sabemos que los módulos de R, los R módulos son los ideales, son el total, perdón, el serie de R, decimos que R es, sí, anillos. Entonces, ¿quiénes conocen que sean anillos simples? O R módulos simples. Por ejemplo, no sé si con Levia ya hablaron de este de aquí, ¿no? Supongamos que, bueno, sea Q un conjunto de los cuaternios, ¿no? ¿Quiénes son? Son más o menos 1, más o menos I, más o menos J y más o menos K, ¿no? Entonces, a eso ya los conocemos un poquito de teoría de grupos. Bueno, la multiplicación ya la conocemos, ¿no? El producto de 2 nos da el tercero, ¿no? De 2 consecutivos nos da el tercero. Entonces, pues bueno, ya conocen entonces a los cuaterniones. Estos son los cuaternios, ¿no? Estos son los cuaternios. Entonces, ya conocen entonces a los cuaterniones, que a veces se notan de esta forma, los cuaterniones reales, ¿no? Que son, pues básicamente, toman combinaciones lineales de números reales con estos elementos, ¿no? Vamos a poner aquí el 0, 1, 2, K, 3, aquí voy a cortar, y aquí está, donde
ahí los I son números reales, ¿no? Entonces, estos son los cuaterniones reales, ¿no? Que algunos también los notan como un H, por Hamilton, ¿no? Fue el primero que los estudió. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de este de aquí? ¿Cómo definimos una suma y cómo definimos un producto? Básicamente, si se fijan, son elementos de esta forma, ¿no? Vamos a ponerle A sub G con G, donde G está corriendo en el grupo, ¿no? Son combinaciones lineales de ese estilo. Entonces, bien, ¿cómo definimos una suma de estas cosas? Exacto, ¿no? Entonces vamos a definirlo entrada, donde justo la entrada es el elemento, ¿no? El elemento por el que estoy multiplicando y básicamente lo que hacemos es sumar aquí, ¿no? Bien. El producto, ¿cómo lo definimos? Ya, a veces voy a poner que la G está corriendo todo el grupo. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo multiplico estas cosas? O sea, ¿a qué recuerda esto de aquí? No tiene que hacerse tan raro. O sea, si en vez de ponerle G en G, pensamos en el cíclico, por ejemplo. De hecho, no en el cíclico, de hecho podríamos pensar en el grupo de todos los, no en el grupo, en el monoide, de hecho, en todos los naturales. Sabemos que los naturales los podemos hacer isomorfos a una cosa del estilo X a la N con N menos 1. Entonces, les ponemos o sea, los podemos poner en biyección, ¿no? Y básicamente lo que usamos aquí es el producto, ¿no? El producto se parece a los naturales con la suma, ¿no? Básicamente, tomando la potencia de x. Y cuando multiplico dos potencias de x, lo que hago es sumar los exponentes, ¿no? Entonces, pues esto de aquí, si ponemos esto aquí, en vez de poner un grupo, ponemos a este de aquí, que es un monoide, pues básicamente lo que tendríamos son los polinomios, ¿no? Entonces, bien, podríamos pensar que entonces estoy multiplicando dos polinomios. ¿Y cómo multiplicamos a dos polinomios? Pues básicamente lo que hacemos es, me fijo en cualquier par de elementos ahí, ¿no? Y lo que hago es fijarme en el producto, en el lugar del producto, pero pues cuántos de estos pueden haber muchos, ¿no? De hecho, vamos a ver, pues tantos como pues en la primera coordenada, como la primera que tenemos aquí, y el segundo se puede ver como el momento de acá, ¿no? Esa es una. Pero también hay otras, ¿no? Vamos a aprovechar y tenemos estructura de grupo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hago es, pues fíjense, este básicamente yo sé que es un elemento del grupo, lo llamo GHK, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es poner esto en términos de G y el lugar en el que estoy, ¿no? Aquí a lo mejor, pues, estar jugando con productos de lugares o sumas de lugares se puede volver un poco confuso, ¿no? Entonces, mejor me fijo en el lugar K. Entonces, esto lo podemos hacer como me fijo en el lugar K, ¿no? Pero como tengo que correr sobre los elementos del grupo, pues del grupo, y entonces, si en la primera coordenada estoy en el lugar G, pues, ¿qué me falta para llegar a esta coordenada? Pues básicamente lo que hago es multiplicar por el inverso de G, ¿no? O sea, estoy aprovechando esta ecuación. O sea, tenemos que GH es igual a K, y si dejo fija solo una coordenada, automáticamente puedo calcular la otra, ¿no? Sí. Despejo. Entonces me queda esto de aquí, ¿no? Entonces H, entonces H es igual a G inverso, ¿no? Entonces, pues es lo que estoy diciendo. Solo fijo una coordenada
Y cada vez que me quiera fijar en alguna de las coordenadas, pues básicamente lo que hago es, pues el otro elemento tiene que venir de esta de acá, ¿no? Entonces, es lo único que cambia un poquito con los polinomios. Algo parecido tenemos con los polinomios, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es que pues los naturales no tienen inversos, ¿no? Entonces no podemos hacer esto de aquí. Pero esto de aquí sí es como los polinomios, ¿sale? Y eso sumando no tendríamos que poner cada uno de... Ah, perdón. Sí, claro. Sí, perdón. Aquí es, claro. Claro. Me fijo en la posición K. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar sobre todos los ejes y aquí ve el inverso acá, ¿no? Ahora sí. Entonces, no, de hecho, bueno, se puede ver al revés. Fijo a la coordenada, aquí sería G, pero no es la coordenada inicial, y luego todas las coordenadas van corriendo sobre la K, y para que llegue a la G, pues aquí sí lo vamos a hacer K inverso G, perdón, esto de aquí, ¿no? Básicamente al revés, no importa, pero bueno, entonces, es todas las posibles coordenadas, pues ¿cómo puedo llegar a ella? Pues básicamente me tomo otra y multiplico por lo que le falta, ¿no? Entonces, es esto. Es básicamente lo que tenemos ahí. Y entonces, bueno, no es difícil ver que esto de aquí es un anillo. De hecho, no es un anillo cualquiera, ¿no? Se puede ver que, bueno, ¿quién es el cero? Pues poner todas las coordenadas cero, ¿no? El cero de ese de ahí, de R, Q, o de H, como lo quieran poner, pues es básicamente poner 0 por 1, 0 por 2, perdón, 0 por I, 0 por J, 0 por K, ¿no? ¿Y quién es el 1? Sí, bueno. Y entonces poner el 1 y todos los demás 0, ¿no? Entonces, ok, entonces esto es un anillo, ¿no? No es difícil ver eso. Bien. Es anillo como... ¿Es conmutativo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que recordarlo de acá, ¿no? O sea, de hecho, desde aquí nada más lo único que hacemos es para recuperar estos elementos, a todos les pongo el 0, excepto al que quiero rescatar, ¿no? Ahí pongo 1. Entonces, pues ¿qué pasa cuando multiplico, por ejemplo, al 1 por I, 1 por J? Pues esto es básicamente, me recuerda al producto de acá, ¿no? Que es, por el producto de estos dos, o sea, siempre para ponerse es un triangulito, ¿no? Entonces el producto de estos dos me da este, ¿no? Va en ese sentido, y si voy en el otro sentido, va como un negativo, ¿no? O sea, y por K me da menos J. Entonces van cambiando, ¿no? Entonces este de aquí me da 0, ¿no? Que es K, y el producto al revés, 1 por J, 1 por I, pues esto me va a dar aquí por lo menos 1 por K, y este de aquí me va a dar menos 1 por K. Entonces, pues bueno, esto de aquí no es negativo. Bien, ok, bueno, no conmutan las cosas. Pero bueno, ¿qué pasa respecto a esto? Respecto a esto, a sus submódulos, es decir, si lo veo como módulos sobre sí mismo, es decir, sus ideales,
podemos decir de ellos? De hecho, yo digo que podemos decir mucho más de ese ejemplo. O sea, no es un anillo cualquiera, de hecho. Yo digo que este de aquí, de hecho, resulta en anillo con división. O sea, todos tienen inverso. ¿Quién es el inverso? Tengo que... No sé si los conocen, pero ellos los estudiaron porque justo generalizan un poquito a los complejos. Entonces, se siguen preservando algunas cosas, por ejemplo, que justo los complejos sabemos que son un campo, en particular son un anillo con división, ¿no? Lo único que cambia es que los complejos sí conmutan, ¿no? Aquí lo que perdemos un poquito es la conmutatividad, pero bueno, ¿cómo vamos con los inversos si estas cosas se parecen a los complejos? Por ejemplo, ¿qué pasa con la función que va de h en sí mismo, donde a uno de estos, 0, 1, J, A3K, lo mandamos a, pues, ¿qué tienen de especial los complejos para construir a los inversos? Aquí no se utilizan. Utilizan la conjugado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aquí, justo, me fijo en el signo de los que tienen, de los que no son el 1 y les cambio el signo a todos? Entonces, esto de aquí, aquí en realidad tendría que ser como menos a 1 y más menos a 2j más menos a 3k. Pues bien, esta cosa pues, puede ser una función lineal, ¿no? O sea, vamos a ponerle así como los complejos, de hecho. Entonces, bueno, aquí lo ponemos. Bueno, el conjugado de mi elemento es esto, cambiarle el signo, ¿no? A todo lo que no tiene, a todo lo que no es alguno. Pues bueno, ¿qué pasa con el producto de él por su conjugado? Y por j más menos a3 por k. ¿Qué pasa si multiplico estas dos cosas? Pues a ver, fíjense que lo que va a ocurrir es, fíjense en el producto de este con todos los demás. Pues fíjense que en realidad vamos a tener a cuadrada, a 0, cuadrada por 1. Y luego por todos los demás, pero consigo invertido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando multiplico el A0 por todos estos? Pues básicamente va a ser que, justo como los tengo multiplicados con signo negativo, cuando los sumo con estos, se van cancelando, ¿no? Entonces en realidad los que sobreviven son esta de aquí. Además, fíjense que tenemos que multiplicar también los elementos del grupo, ¿no? Es lo que dice esto, ¿no? Multiplico los escalares y multiplico los elementos del grupo, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues justo como el 1 a todos los deja fijos, pues en realidad voy a tener esta coordenada IJK y aquí lo mismo, ¿no? IJK. Entonces el punto es que cuando multiplico con todos los del signo contrario, cuando lo sumo con todos los del signo, pues como tienen el signo contrario y la misma entrada, se van cancelando, ¿no? Entonces no es difícil ver que esto es A0 por esto, A1 al cuadrado por I, ¿no? Lo mismo.
comienza aquí es menos. Más esto, ¿no? ¿Sale? Ok. Más, bueno, eso pasa cuando multiplico esto, ¿no? Pero de nuevo, cuando multiplica este con todos los otros, pues los voy a tener de un signo, pero cuando multiplica este con todos los demás, los voy a tener de signo contrario, ¿no? Entonces, pues todos se van a cancelar y entonces en realidad lo que queda es esto. Aquí es menos A1, perdón, A2 al cuadrado por J al cuadrado por J, ¿no? Más menos A3 al cuadrado por K por K, ¿no? Y esto básicamente lo que va a hacer es, si recordamos de cómo se multiplican los cuaterniales, ¿no? Pues sí, una regla es que cada uno al cuadrado, cada uno consigo mismo, es el menos 1, ¿no? Entonces, pues esto básicamente lo que sería es esto, hacer el cuadrado más A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Todo esto por el 1. Entonces básicamente lo que hacemos es notar que el producto de ellos dos todo me lo regresa a la primera coordenada. Entonces en realidad de esto de aquí lo podemos pensar que en realidad lo podríamos cambiar por los números, perdón, el producto de ellos dos. Aquí el H. Y entonces podemos definir una cosa parecida a los complejos, ¿no? Una norma en los complejos, ¿no? Básicamente esto podríamos verlo como la norma de ese A1 y A2 J, A3 por K. Entonces definimos una norma, ¿sale? Entonces esta norma pues toma un cuaternión real y me regresa un número real no negativo, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es esto. Esto es esto. Entonces, porque esto es un elemento aquí, ¿no? Cuaternión. Pero bueno, si nada más botamos esta parte, entonces ahora sí lo defino como los reales. Entonces justo, pues básicamente ellos son los que nos van a ayudar a construir los inversos, porque si alguien es distinto del cero, pues entonces alguno de estos es distinto del cero, ¿no? Y entonces básicamente podríamos construir al inverso como quién. Si algún hay es distinto del cero, es decir, el elemento este, si me da mucho frío escribirlo todo, ¿no? Sí está larguito, o sea, bueno, vamos a ponerle a barrita, ¿no? Entonces, si A barrita es distinto del cero de los cuaterniales, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos el inverso? Pues es como en los números complejos, ¿no? Me tomo el conjugado y divido por la norma, ¿no? Entonces esto es, pues básicamente, 1 entre la norma de la barrita, ¿no? Pensando que, pues además lo podemos dar como una estructura, bueno, en realidad podemos hacerlo así, ¿no? Este multiplica al conjugado, ¿no? Aquí es, sí, ¿no? Mala letra, bueno, mala anotación es ponerle esto al gorrito. El gorrito lo quiero para los conjugados, ¿no? Sí. Entonces, así. Entonces, pues esa es la forma de construir el inverso, ¿no? Tomarse el conjugado y dividirlo por la norma, ¿no? Entonces, pues básicamente yo digo que entonces este de aquí es inverso de, ¿saben? O sea, cuando digo inverso me refiero a que es de ambos lados, ¿no? En la tarea, de hecho van a ver, o sea, van a hacer un ejemplo
de un anillo, van a ver un anillo, donde hay elementos que tienen inverso izquierdo, pero no necesariamente tienen inverso derecho, ¿no? Justo, porque el medio de este curso es pues trabajar un poquito el caso no conmutativo, ¿no? Entonces, Yo tengo una duda, la norma no se le pone al cuadrado como los complejos, o sea, perdón, sí, ¿verdad? Tienes razón. Aquí es, vamos al cuadrado. Sí, gracias. Justo. Sí, efectivamente. Entonces, de esa forma podemos construir a los inversos. Bien. Ok, entonces si son inversos, si tienen inversos, perdón, ¿qué pasa con los ideales? De un lado o del otro. ¿Qué pasa si el ideal es izquierdo y no nulo? ¿No? Si es ideal izquierdo con y distinto de cero, pues ¿qué va a ocurrir ahí? No será H. Si es, eso como supongo sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bien, si es no nulo, pues entonces existe A de I con A distinto de cero, ¿no? Y si es no nulo, pues lo que estamos diciendo es que él tiene un inverso, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa cuando multiplico a este por A? Pues esto en particular pues es el 1, ¿no? Bien, y eso pues queda en ideal, ¿no? Ideal lo que gusten, ¿no? Si es izquierdo, si es derecho, nada más lo multiplico por el otro lado. Si es bilateral, pues en realidad da igual, ¿no? Pero justo todo lo que nos dice es que el 1 está en el ideal, y básicamente lo que recordamos un poquito sobre los ideales es que si tienen al 1, entonces es el total, ¿no? Entonces, y es todo, ¿no? Entonces, bueno, si no es el 0, pues no le queda más que ser todo. Y entonces, fíjense, pues entonces los hamiltonianos lo que tienen es que todo ideal o todo su módulo, pues es el 0, pues el total. Entonces, ¿qué podemos decir de ellos? Simple, ¿no? Bueno, no es un campo porque no tenemos la conmutatividad, ¿no? Pero bueno, es un anillo con división y básicamente podemos ver cualquier otro anillo con división también es simple, ¿sabes? Básicamente por el mismo argumento, por esto. Todos tienen inversos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienen un caso justo de la no conmutatividad donde pues tenemos empieza como anillo simple, también empieza como un módulo sobre sí mismo, es simple, ¿no? Entonces, más adelante veremos otros ejemplos. En el caso conmutativo, los simples son muy bien conocidos. Todo anillo simple, en el caso conmutativo, es un campo, y al revés, todo campo es un anillo simple. ¿Sale? Entonces, los campos y los anillos simples en el lado conmutativo son exactamente lo mismo, ¿no? Aquí no necesariamente. Cuando quitamos la conmutatividad, ya no necesariamente, ¿no? Eso no es difícil de ver. Vamos a ver que en el caso conmutativo esas dos cosas coinciden. ¿Sale? Entonces, pues vamos a contar nada más. En el caso en que R es conmutativo, R es simple, sí, solo si R es campo. ¿Vale? Entonces esas dos cosas coinciden. ¿Sale? Básicamente lo único que hay que hacerse es, si se toma un elemento distinto del 0, o sea, ver el regreso es como esto, ¿no? Para ver la ida es que si se toma un elemento distinto del 0, tómense a este ideal. Pues este como no es el 0,
pues bueno, como es simple, pues no me queda más que hacer todo. Y entonces el 1 que está aquí se ve como alguien multiplicado por ese que le pega al 1. O sea, es unidad, ¿no? Entonces, sí. Entonces, en el caso conmutativo, ser simple y ser campo coinciden, ¿saben? Bien. Entonces, ok, esa era una de las cosas que quería ver, ¿sale? Y bueno, o sea, vamos a seguir estudiando más cosas sobre los submódulos, ¿no? Pero bueno, de hecho luego vamos a dar una operación entre ellos que va a ser la suma directa interna, ¿no? Pero bueno, pero antes de introducir eso, pues vamos a hablar sobre por qué tienen relación otra vez estas subestructuras, los submódulos, pues con funciones, o sea, los vamos a relacionar con funciones entre módulos, ¿no? Entonces para eso necesitamos definir pues, qué es un morfismo de módulos, ¿vale? Si M y N son dos submódulos, perdón, son dos módulos izquierdos de A sobre R, ¿no? A veces ya no voy a poner que R es un anillo, ¿no? Les digo, ya estamos suponiendo que R es un anillo o un 1, ¿sale? Entonces, si me tomo dos submódulos y F, una función entre ellos, decimos que F es morfismo de módulos izquierdos, así que, ¿qué es lo que? Perdón, aquí de R módulos, ¿no? Importante, ¿sale? De R módulos izquierdos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por un morfismo de R módulos izquierdos? El caso derecho es parecido y el caso bueno, los bimódulos todavía no los introducimos, pero vamos a hablar de ellos un poquito después. Entonces, tanto izquierdo como derecho. Pues, ¿cómo vamos a definir eso? ¿Qué era lo que pasaba en los espacios vectoriales? Y ya dijimos que cuando R es un campo, tenemos los espacios vectoriales. ¿Cómo definíamos morfismos o funciones que nos interesaban en los espacios vectoriales? Pues, número 1, básicamente lo que tiene que hacer es que F de M y M más M' es F de M más F de M' para todos M y M' en el módulo M, ¿no? En el dominio, o sea, abre la suma de M, o sea, es un morfismo de grupos, estamos diciendo, la parte additiva. Y dos, pues bueno, si no tenemos multiplicación de elementos del mismo grupo abeliano, pero sí por elementos del anillo, ¿qué pasa por un multiplico de punto? Sale escala. Tendría que salir el escalar, ¿no? Entonces, como les decía, ¿a qué recuerda? Las transformaciones lineales entre espacios vectoriales, ¿no? Básicamente abren la suma y escupen los escalares, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los que nos interesan, ¿saben? Morfismos de módulos izquierdos, ¿no? En el caso derecho, pues aquí no cambia, esta condición hasta que no cambia, lo que cambia es el lado por el que estamos multiplicando, ¿no? Entonces, pues bueno. Ok, ¿qué es lo que nos interesa sobre estas cosas? Como siempre, ¿no? ¿Quiénes son submódulos importantes de nuestros módulos? Que a lo mejor no mencioné antes. Recordemos. O bueno, no es fácil, digo, es fácil ver. Es fácil ver que si M es un R módulo izquierdo, ¿no? O del lado que ustedes prefieran, pues siempre el 0
es un submódulo, ¿verdad? Y también el total, ¿no? Y el total es un submódulo. ¿Sale? Entonces, pregunta respecto a estas funciones, ¿no? Si f es un morfismo, a veces ya nada más lo voy a escribir así. Si es un morfismo de remódulos, ¿no? Si es un morfismo de remódulos, pues bien, ¿qué pasa con la preimagen de esto de aquí, ¿no? Del cero? En particular, en general, de hecho. Vamos a ponerle, si n' es submódulo de n, ¿qué pasa con la preimagen de este cuadro? ¿Será submódulo de m? Pregunta. La pregunta será submódulo. ¿Qué otra cosa? Si tomamos un submódulo de m, entonces, ¿qué pasa con la imagen directa de m'? ¿Será submódulo de n? Pregunta, ¿no? Entonces, pues bueno, justo, podemos hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Cosa que nos tiene que recordar un poquito a los anillos, ¿no? En general, ¿qué pasaron a los anillos? Los ideales, pues siempre su preimagen y además también la imagen directa. No, sí era su proyectivo, ¿no? Pero bueno, las preimágenes siempre, ¿no? Aquí habría que pedirle algo al morfismo, ¿no? Justo que sea su proyectivo. Y claro, pues antes de este tipo de cosas, pues justo, una cosa que nos podríamos decir, bueno, ¿tienen algún nombre en especial, algunos morfismos? La pregunta es que sí, ¿no? Digo, la respuesta es que sí. O sea, también van a haber morfismos que van a ser monos, morfismos que van a ser epis, y aquí sí vamos a ver una equivalencia, ¿no? Vemos que en el caso de los anillos, los monos coinciden con los inyectivos, ¿no? Pero los epis no necesariamente coinciden con los proyectivos, ¿no? O sea, mono y epi, digo, mono e inyectivo eran lo mismo, ¿no? Eran equivalentes, ¿sale? Para morfismos de anillos, ¿sale? Epi no necesariamente era azúcar, ¿no? Pero al revés sí, ¿sale? En módulos, ¿qué pasa? Módulos, bueno, de remódulos. Vamos a ver que estas dos cosas sí coinciden, se siguen conservando, y que además estos también se conservan. Estos sí resultan ser equivalentes, ¿sale? Entonces, bueno, pues mañana vamos a ver eso de allá. Estas dos cosas coinciden siempre. Vamos a responder estas preguntas, ¿no? Aquí, pues básicamente va a ser exactamente lo mismo. Para que la imagen directa del módulo sea, de su módulo sea un submódulo, necesitamos que el morfismo sea epi o su proyectivo, ¿no? Esto siempre coincide, y pues bueno, ya teniendo esto, pues justo lo que hacemos es preguntarnos por la preimagen del cero y la imagen del morfismo, ¿no? Esas dos cosas son las que nos van a interesar, y justo vamos a tener cosas análogas, perdón, en el caso de anillos. Teniendo módulos, vamos a poder hablar de cocientes de módulos, y vamos a ver que hay una equivalencia entre estas dos cosas, ¿no? Van a existir los teoremas de isomorfismos, ¿sale? Pero vamos a ver eso mañana comenzamos, ¿sale? Entonces, nos vemos mañana.